Buen día a todos, bienvenidos a este webinar de Marfel. El día de hoy tenemos el webinar sobre el futuro de la regulación de presiones en la distribución de agua potable, hablando esto como una gestión integral del agua. A los que son nuevos les comento que estos webinars pues tienen la característica de que hacemos la presentación y al final dejamos tiempo para las preguntas. Ahí en su aplicación podrán encontrar del lado derecho, en la parte superior, un icono para hacer preguntas. Les pido que conforme vaya avanzando la presentación, pues nos puedan ir dejando ahí sus comentarios, dudas. Traemos un pequeño delay entre lo que nosotros decimos y ustedes lo escuchan como de unos 15, 20 segundos, por lo que no se preocupen si la respuesta no es inmediata. Es parte de la tecnología que utilizamos para hacer la presentación a un alto número de personas. En esta ocasión, nuestro expositor pues, es Héctor Félix. Héctor es un profesional en la industria del agua con más de 18 años de éxitos. Actualmente es director general y director de investigación y desarrollo en Marfel, Ambiente, Agua y Energía. Y Héctor, durante estos 18 años, ha participado en proyectos de incremento de eficiencia y regulación de presiones tanto en México como en España, Inglaterra y Estados Unidos. Y el día de hoy nos quiere compartir su experiencia en relación a una herramienta que está cambiando y transformando la industria del agua a nivel mundial. Así que pues hoy dejaré a Héctor que siga con ustedes y que Héctor nos platique lo que viene a continuación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues un gusto tenerlos conectados y poderles comunicar la información que tenemos, que estoy seguro será de su interés a todos los especialistas y gente involucrada en el sector del agua. El día de hoy hablaremos pues del tema de la gestión integral del agua, partiendo de la regulación de presiones en las redes de distribución. Todo esto con tecnología de las válvulas Oxford, que les presentaremos en un momento más. Rápidamente, pues, ¿quiénes somos? Somos un equipo de expertos dedicados al sector hidráulico y como objetivo principal, pues, tenemos la mejora de la eficiencia integral de nuestros clientes a través de proyectos llave en mano con suministros de tecnología. Al día de hoy representamos a 16 firmas de fabricantes de tecnología de punta en el sector hidráulico, tanto de agua potable, calidad de agua, alcantarillado y saneamiento. Y tenemos presencia en toda la República, desde 4 oficinas ubicadas en Monterrey, Puebla, Ciudad de México y nuestra sede, que es Guadalajara. Hablando del futuro de la regulación de presiones en la distribución de agua potable, nos vamos enfocando a una gestión integral del agua basada pues, en una tecnología que está revolucionando la gestión de presiones, y ya no solo de presiones, sino también de la calidad del servicio otorgado. Y vamos hablando un poquito de por qué es importante, ¿no? La gestión de la pérdida de agua pues ya es una prioridad a nivel mundial. Como sabemos, pues hay países de primer mundo cuyas pérdidas oscilan en un 10%. En México estamos nosotros aproximadamente en un 40, un 50% de pérdidas. ¿Y por qué es complicado el recuperar el agua y el ser más eficientes los organismos? Pues es toda una serie de factores, ¿no? Que va desde temas de falta de agua, temas de costos de bombeo, dificultades de reparación y un tema de mantenimientos, ¿no? El entrenamiento del personal, el costo de estas búsquedas, los proyectos complejos para poder renovar las redes hidráulicas, sus tiempos de construcción. Entonces son muchos factores que afectan el tema de la eficiencia. Y recientemente con agua pues reportaba esto, ¿no? En México la cobertura de agua potable está aproximadamente un 92.5%.
Y en las zonas urbanas se pierde cerca del 40% del agua que se introduce en las redes, y esto debido pues, a factores como la antigüedad de las tuberías y a un sometimiento de estrés en las mismas. Esto es un mal manejo de presiones. Entonces, hablando del concepto de la gestión y modulación de presiones, pues, ¿qué es la modulación? ¿Qué es la presión en la red? Pues basados en un sistema de distribución por gravedad, pues estamos hablando que hay un depósito de agua y este depósito abastece una zona de influencia, y en base a la diferencia de altura de cota que existe entre el punto de salida del agua y el punto donde se consume, pues es la presión que se acumula en la red, ¿no? Entonces existen puntos donde hace falta hacer una dosificación de esa presión porque llega a ser demasiada en ciertos puntos y necesitamos regularla para evitar roturas y estallamientos en las tuberías. La modulación de presiones pues tiene ventajas, ¿no? Por un inicio pues se preservan los recursos hidráulicos, la reducción del flujo en pérdidas, esto es que al disminuir la presión, pues eso hace que sea menos la cantidad de agua que sale a través de las fugas ya existentes. También nos reducen los costos en temas de menos consumo de energía y reducción de costos en reparaciones y mantenimiento. Y por otro lado también la renovación optimizada, pues extiende el tiempo de vida de las tuberías existentes. Las válvulas reguladoras de presión en el mundo pues no habían sido cambiadas, el diseño sigue siendo el mismo desde hace más de 80 años. En el siglo XIX se idearon las primeras válvulas reguladoras de presión y hace 80 años seguimos con el mismo diseño y principio de funcionamiento, que esto es pues con tecnología de membrana, ¿no?, que requiere una importante y frecuente tarea de mantenimiento. Los pesos y los tamaños pues son muy difíciles de instalar y requiere mucha infraestructura para tener que hacer sus instalaciones. Y la hidráulica pues tiene limitaciones de caudales en puntos altos y bajos. Vamos ahora a ver rápidamente un video sobre qué es lo que estamos nosotros proponiendo en el tema de válvulas reguladoras. Muy bien, bueno, pues esta válvula fue diseñada en los laboratorios de termodinámica de la Universidad de Oxford, que a nivel mundial es una de las universidades que más desarrollos tecnológicos tiene, superando incluso a Harvard y Cambridge. Y el tema de la válvula Oxford pues surge de los laboratorios y la investigación que hubo en el Centro de Termodinámica, donde diseñan sistemas de enfriamiento para turbinas, para Rolls-Royce y temas aeroespaciales. Esto se da pues por esa necesidad vigente en la actualidad de algo más eficiente para el control y la gestión de presiones. ¿Y cuáles son las ventajas o las innovaciones que tiene esta válvula? Primeramente, pues que es una válvula de polímero. Es una resina de acetil que te permite tener mucha ligereza, pero a la vez más dureza que un metal en temas de funcionamiento hidráulico.
La válvula tiene un funcionamiento axial, no requiere un actuador, una membrana. Su principio es construido 100% en polímero y tiene ya certificaciones para su uso en el agua en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo principalmente ahora. El costo de instalación, parte de las ventajas que tiene, pues es que es mucho menor. ¿Por qué? Porque el peso es hasta 9 veces menor que las válvulas convencionales y en volumen su tamaño llega a ser un 30% más pequeño. Entonces esto te ahorra el uso de grúas y mucha infraestructura para tener que hacer sus instalaciones. Otra ventaja, pues es la precisión. Es un flujo mucho más estable y el rango es más amplio de actuación, incluso en un diferencial de presión muy pequeño. Tenemos una válvula que es líder en diferencial de presión. La pérdida de carga oscila entre 120 y 200 gramos, que es bastante menor a lo que encontramos normalmente. Otro tema que tiene es la simplicidad. Se compone solamente de cuatro componentes que forman la válvula principal. Y esto permite pues que el mantenimiento sea mucho más sencillo y menos frecuente, ¿sí? El principio de funcionamiento, como veíamos en el video, pues es a través de un pistón interno que funciona mediante las presiones de aguas arriba y aguas abajo. Es un funcionamiento 100% hidráulico. Entonces podemos ver aquí una configuración 100% abierta donde la cámara interna iguala su presión a aguas abajo. Aquí podemos ver un funcionamiento totalmente cerrado donde la cámara interna iguala la presión aguas arriba. Y aquí es en un modo intermedio donde la válvula se encuentra regulando. Y estos son los componentes. Una válvula convencional tiene más de 100 partes que componen la válvula y más de 40 partes móviles. Nuestra válvula se compone de 4 factores y solamente una parte móvil. Y esto te permite que la necesidad de mantenimiento sea bastante menor. En comparación, como hablábamos de pesos y volúmenes, pues si vemos una válvula de 6 pulgadas, el peso de una válvula convencional, estamos hablando de cerca de 100 kilos contra 10 kilos de una válvula Oxford en polímero. Aquí ponemos un ejemplo de una sustitución de una válvula antigua en la Ciudad de México. Si vemos, para sacar la válvula de la caja, pues fue literalmente un circo. Tuvieron que participar más de 5 personas para tener que sacar la válvula. Se tuvo que desarmar una parte porque no cabía por la tapa. Y en la parte derecha pues está la fotografía como se sostiene la válvula por 2 personas, pero para la foto porque muy fácilmente una persona pudiera cargar la válvula. Les digo, pesa aproximadamente 10 kilos, una de 6 pulgadas. ¿Cuál es el funcionamiento de este flujo axial? Contrario a una válvula convencional, el flujo modifica muy poco su trayectoria y esto permite que haya muy poca turbulencia a la salida de la válvula. En una válvula convencional, el flujo sufre mucho esa turbulencia por la subida y bajada de su dirección. Y esto permite en nuestra válvula el poder colocar medidores exactamente a la salida de la válvula. ¿En qué se refiere esto? Pues bueno, los tamaños de las cajas de válvula convencionales, como podrán ver, normalmente son muy grandes, ¿no? Al poner un tren de piezas en un bypass, los diámetros que se requieren para tener que colocar un medidor después de una válvula, pues son bastante grandes. Y contrario a la instalación de una válvula Oxford, pues nos permite ahorrar bastante en espacio y en construcción. Y pues les pongo aquí unos ejemplos, ¿no? De una válvula donde colocas directamente el medidor a la salida de la válvula. Actualmente el rango de diámetros que se manejan pues va desde las 2 pulgadas hasta las 14 pulgadas. Y ya se utiliza en diferentes aplicaciones pues para el control de presión, ¿no? Con
con funcionamientos que ya se conocen en la industria, pero con una exactitud bastante mayor en la salida del control y en la estabilidad de ese control. Vemos aquí un diferencial de presión de salida aguas arriba y aguas abajo de aproximadamente 10 metros columna de agua, perdón, 1 metro columna de agua. Y esto pues lógicamente en una válvula convencional es muy difícil de obtener. Pero bueno, pasando de esa regulación de presiones convencional que ya conocemos en la industria, se está dando un paso adelante en el tema de la gestión de presiones y ya no solamente hablando como una gestión y regulación de presión, sino una gestión integral del agua. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a lo que estamos apostando en el tema de la desarrollada Smart Valve, pues es una gestión integral del agua basada en factores que son la modulación de presión y flujo en base pues a la presión y al tiempo y a la demanda, ¿sí? Todo esto en tiempo real y a distancia, pero ya no solo eso, sino ligamos a este control un monitoreo de la calidad de agua, también en tiempo real, datos de presión de alta frecuencia y todo esto generando también un totalizado de volúmenes que podemos hacer un balance hidráulico contra la facturación del sector en estudio y esto pues nos permite tener en tiempo real una visualización completa de la calidad de la gestión que estamos haciendo del agua en dicha zona. Entonces, bueno, esta válvula nos permite visualizar en escala directamente diferentes factores. Inicialmente, pues lo que ya conocemos, los temas de presión, aguas arriba, presión aguas abajo, presión interna de la cámara de control de la válvula, al igual que el flujo, ¿sí? Y aparte, pues podemos tener pantallas de configuración para temas de histéresis, qué tanto queremos que la válvula esté reaccionando sobre cambios de presión y la continuidad. Y como verán, aquí les pongo unas gráficas ejemplo de la estabilidad del control que te permite la válvula. Aquí haciendo ejercicios de totalmente cerrada a totalmente abierta y volver a cerrar. Una subida y bajada escalonada de presiones. Tenemos una presión constante aguas arriba y cómo podemos controlar la presión de salida modulando escalonadamente cada metro cúbico. Digo, cada metro columna de agua, ¿no? Y cómo esto también se refleja en la capacidad de conducción de flujo de la válvula al estar subiendo y bajando la presión de salida. Como pueden ver, pues son datos con una estabilidad de presión bastante considerable. Normalmente personas que están involucradas en el sector hidráulico, que están acostumbradas a ver gráficas de presión y flujo, pues se pueden dar cuenta de la estabilidad que permite el control con una válvula Smart de Oxford. Entonces, como les comentaba, esta válvula ya no solamente te regula presión, sino te hace un control todo en uno, y este es el diseño principal de la válvula. Podemos tener una válvula con un medidor pegado a la salida de la válvula y al mismo tiempo que te permite estar monitoreando la calidad de agua y monitoreando datos de presión también de alta frecuencia. Entonces, en tema de calidad de agua, ¿qué podemos estar monitoreando? Tenemos hasta 13 diferentes factores que se pudieran estar monitoreando, desde cloro libre, cloro total, turbidez, pH, conductividad, ORP, oxígeno disuelto, fluoruro, ozono disuelto, dióxido de cloro, ácido peracético, peróxido de hidrógeno y, bueno, presión. La válvula convencional que se ofrece de entrada se compone de tres sensores de calidad de agua que son los más comunes en la industria, que es lo que más se quiere estar monitoreando. Inicialmente, pues es el cloro residual,
sí, que indica pues, la existencia de la concentración desinfectante adecuada en el agua, que existe una norma en México, y estar monitoreando que se cumpla con dicha norma. La otra es la turbidez, que nos indica pues eso, los cambios de concentración de partículas que a menudo se causa por desprendimientos de materiales en las paredes de las tuberías, y esto pues se ve muy afectado ya sea por temas de tandeo o por temas de cambios súbitos de presión que hacen que se desprendan las calcificaciones que existieran en las tuberías. Y otro tema importante pues es el pH, que nos habla sobre los cambios de la composición química, ya sea por temas biológicos o por una contaminación química real. Entonces, este sistema de monitoreo de calidad de agua, pues es un sistema totalmente modular que nos permite intercambiar sensores dependiendo lo que queramos estar monitoreando, y todo conectado a través de un sistema también modular de cámaras de flujo, que esto nos permite colocar hasta 8 sensores en línea monitorando diferentes composiciones de calidad de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar rápidamente de ejemplos de su aplicación. Como podemos ver aquí, en este caso se está monitoreando presión aguas arriba, presión aguas abajo, flujo en color negro y un set point de salida de presión que tenemos constante. ¿Sí? Y estamos monitoreando a su vez varios sensores de calidad de agua colocados, uno que es conductividad. Esa se está también contrastando con otro sensor de conductividad que se tenía ya instalado de Endres & Hauser. Luego tenemos turbidez en color negro, pH en color verde, ORP y dióxido de cloro. ¿Sí? En este periodo de tiempo de febrero 11 a febrero 20. Y hacemos un cambio de salida de presión. Como podemos observar aquí a la parte derecha, se hace una disminución de presiones y vemos cómo esto también afecta en el flujo y en el flujo totalizado. Como comentábamos al inicio, el objetivo de la válvula Smart ya no solamente es la regulación de presión, sino hacer una gestión integral del agua. Y como podemos ver en la gráfica en color morado, vemos el flujo diario totalizado en metros cúbicos. Esto lo contrastamos contra el volumen facturado diario. El proyecto del que estamos hablando, se buscó un sector en el que pudiéramos tener información también en tiempo real del volumen facturado en la zona, y esto pues nos permite contrastar ahora sí directamente cuánta agua, cuánto volumen estamos introduciendo en el sector, cuánto se está facturando y cuánto se está perdiendo, y al mismo tiempo dosificar la presión y el volumen de agua suministrado en la zona, incrementando su eficiencia y monitoreando la calidad de agua. Así pues, se establece pues un desempeño base de cuál es el flujo diario totalizado en metros cúbicos, el volumen facturado diario, y estamos conociendo también lo que sería la presión aguas arriba, la presión aguas abajo convencional y el flujo medio diario. Hacemos una primera optimización de la dosificación de presiones, reduciendo la presión de 2.5 a 1.5 bares, que esto pues es algo convencional, hacer una regulación de presiones en cierto horario. ¿Sí? Y aquí podemos observar datos de alta frecuencia, que es otra de las cosas que componen a la solución de la SmartValve, que son datos que te permiten analizar a un mayor detalle el comportamiento de la red. Entonces aquí podemos ver, digamos, a un zoom más grande el cómo se comporta la válvula al estar bajando las presiones. Entonces, si pueden observar, pues se ve una baja escalonada y no súbita que te ocasionara un daño en la red. Y pues esta información te permite ver cómo se comporta la salida de la válvula, ¿no? Aquí podemos estar observando esos datos de presión con alta fidelidad a la salida,
y a la entrada cómo se comporta, ¿sí? Después se hizo una segunda optimización de 1.5 a 1 bar, también pudiendo observar el escalonado de la bajada de presión y en color negro también la bajada en demanda y dosificación. Otra vez, haciendo la visualización en datos de alta frecuencia, pues podemos observar puntos que de otra manera no sería posible identificar, ¿sí? Un poco antes de hacer la bajada de presión, se observa que hay ahí, al parecer, un comportamiento extraño en la salida de presiones que luego se puede analizar. Y haciendo un zoom en cómo se comporta la bajada de presiones de 1.5 a 1, pues vemos cómo está el comportamiento escalonado gracias a los datos de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, vemos aquí una gráfica en zoom out de cómo ha sido esa transición de presiones al punto 1 y después al punto 2 en la segunda fase de salida. Y a su vez, pues cómo se está comportando la calidad de agua en temas de conductividad, turbidez, pH, ORP y dióxido de cloro. ¿Sí? Y aquí vemos una gráfica general. Entonces, esto ya nos permite hacer pues una detección de eventos y anomalías que normalmente no podemos hacer. Aquí identificamos de entrada, por ejemplo, tres datos de una demanda súbita, un incremento de la demanda, y se puede hacer análisis detallado de qué es lo que está sucediendo y por qué se generan. Analizamos y se puede ver a detalle pues que hay surgimientos de presión que impactan en la zona y gracias a los datos de alta frecuencia pues podemos ver su nivel de afectación, hasta qué rangos de presión llegamos a tener tanto positivos como negativos y cómo esto puede afectar aguas arriba, aguas abajo. Y ya no solamente vemos en flujos y presiones, sino en la gráfica que está en la parte inferior, vemos cómo esto también afecta la turbidez y la calidad del agua. Y esto pues está directamente relacionado a que un surgimiento de presión desprende las calcificaciones que hay dentro de la tubería y hace que se desprendan sólidos, haya más turbidez en la red y eso te afecta el agua que se está suministrando en la zona en base a esos cambios súbitos de presión o de demanda. Si vemos aquí, pues hacemos un zoom en ese mismo surgimiento de presión aguas arriba y podemos ver 2 bares aguas arriba y cómo se refleja en un bar de presión aguas abajo. Y analizando, esto nos permite pues hacer zoom en los comportamientos anómalos de la distribución del agua y identificamos aquí de entrada 4 puntos importantes y a su vez se puede observar una irrupción de la zona de presiones. Entonces, yéndonos rápidamente, ya para ir terminando el tema de análisis, podemos observar un pico de demanda de 30 litros por segundo que dura aproximadamente 2 minutos, ¿sí? Y eso pues nos ocasiona un tema transitorio de presión de 0.7 bares. Pero aquí nos permite saber que hay un usuario anómalo que de repente hace una demanda muy grande de agua de hasta 30 litros por segundo durante 2 minutos y eso pues hace que cambie el comportamiento de nuestra red, ¿sí? Y vemos aquí en datos de alta frecuencia pues eso cómo afecta a las presiones de salida y las presiones internas del sector. En el punto 2 que vimos es un incremento de demanda inicialmente de 10 litros por segundo que dura solamente 7 minutos. Otro que va no de 10 sino de 20 litros por segundo que dura 40 segundos. Y otro pico de 32 litros por segundo que dura durante 2 minutos. Y esto igualmente cómo afecta nuestro comportamiento de la distribución del agua en temas de presión, de alta frecuencia y temas de calidad de agua. Que aquí lo podemos ver muy bien. El tercero, que es un pico de demanda de 100 litros por segundo. Si vemos, esto nos afecta directamente a la calidad de agua en la gráfica inferior, que es turbidez. Podemos ver también cómo va muy a la par ese pico de demanda con el surgimiento de presiones y por consiguiente
en la calidad del agua suministrada, cómo se dispara la turbidez y poco a poco vuelve a estabilizarse a niveles normales. Por último, pues se ve cómo hubo una apertura de la zona límite del sector y que hace que las presiones se igualen. Aquí se ve pues una gráfica muy estándar. Nos vamos a un mayor detalle y si pueden ver, pues se observa cómo inicialmente la presión aguas abajo empieza a incrementar. La válvula empieza a cerrarse poco a poco hasta que las presiones se igualan con la apertura de la válvula que introdujo agua en nuestro sector. ¿Sí? Y pues esta gráfica es una gráfica impresionante que nos permite ver incluso las vueltas que va dando el valvulero a la válvula de compuerta para permitir el ingreso del agua en nuestro sector. Inicialmente pues, se ve como hay una pequeña variación de la presión, pues esa es la primer media vuelta que da de la válvula de compuerta. Vemos una segunda, vemos una tercera y cómo empieza esto ya a incrementar las presiones. Y esta calidad de datos pues es algo que es nuevo, digamos, en la industria. Entonces, como pueden ver, pues ya lo que se está apostando es no solamente un control de presiones en las redes, sino estamos apostando por un conocimiento y un control total, ofreciendo una tendencia hacia un balance hidráulico que nos permite pues una gestión integral del agua. Actualmente pues esta tecnología se está utilizando ya a nivel mundial. En México tenemos ya más de 3 años utilizando la válvula reguladora de presión y pues estamos ya este año introduciendo la válvula Smart, que es la que nos permite todos estos puntos de monitoreo en tiempo real, control a distancia, calidad de agua y volúmenes totalizados con datos de alta frecuencia. Entonces, aquí nada más rápidamente que vean pues la utilización de la válvula Oxford convencional en otras partes del mundo, aquí en un tema en Sao Paulo, en Brasil, aquí en Bristol Water, en Inglaterra, donde también se coloca la válvula y inmediatamente después de la válvula tenemos el medidor. En Italia, una comparación también de estabilidades de presiones utilizando la válvula Oxford. Y igual como la válvula Oxford es utilizada también en sistemas industriales y de regulación de presión. Entonces, bueno, es todo lo que queríamos platicarles por el momento. Espero que sea de su interés. Y bueno, pues los dejo ahora ya con Juan Carlos. Un placer tenerlos aquí. Espero que les haya sido de utilidad. Y si tienen alguna duda, algún comentario, favor de hacérnoslo saber en el chat para ir respondiendo sus preguntas. Gracias, Héctor. Muy interesante. Sí tenemos algunas preguntas. Me gustaría ir haciéndotelas si tienes oportunidad, por favor. Muy bien. Nos pregunta José Luis, ¿cuál es la diferencia en precio de la válvula versus las tradicionales? La válvula Oxford está muy a la par de las válvulas que se encuentran ya actualmente en el mercado. Entonces, prácticamente estaremos, yo creo que en un precio de mercado aquí en México. También José Luis nos pregunta que si esa válvula puede operar en zonas donde se hacen tandeos o servicios irregulares. Sí, es correcto. Actualmente, de hecho, ya se utiliza en muchos puntos con esas características. Por ejemplo, en Puebla se tienen colocadas ahí cerca de 200 válvulas y muchos de esos puntos pues son puntos donde existen tandeos. Y entonces sí, la respuesta es sí y ya se utiliza en ese tipo de aplicaciones. De acuerdo. Mira, aquí hay otra pregunta interesante. Antonio nos dice ¿qué garantía tiene la válvula? Eso es algo que nos diferencia también mucho del mercado actual. La certeza que tenemos de la tecnología y la certeza que te da el fabricante, pues da una garantía que no existe en el mercado, que es 3 años de garantía sobre cualquier defecto de fabricación. Cualquier problema que tengas con la válvula, llegamos y la sustituimos por una nueva
nos dice Oxford, no questions asked. Sin hacer una sola pregunta, te sustituimos tu válvula. Es la certeza que hay en el funcionamiento de la tecnología. Juan nos pregunta qué rango de temperatura tiene la válvula para poder operar. El uso de la válvula está diseñado para el sector hidráulico, entonces son temperaturas muy convencionales de los sistemas de distribución, ¿sí? Y hablamos de un máximo de 70 grados normalmente para el uso de distribución. Gracias. Rodrigo, mira, este es interesante también. Nos dice Rodrigo que si el equipo de calidad de agua se puede obtener por separado o si solo se vende o se puede conseguir junto con la válvula. Es correcto, también se puede poner por separado para estar monitoreando independientemente de la gestión de presiones, puntos de interés donde se quiere monitorear hasta esos 13 diferentes parámetros de calidad. De acuerdo. Y aquí tenemos otra pregunta más. José Luis nos vuelve a preguntar cuáles son los sistemas o los lenguajes por los cuales se comunica la válvula Smart. La Smart puede estar en solución local, quiere decir que si tú ya tienes un módulo de comunicaciones, un RTU, enviando información desde ese sitio hacia tu SCADA, pues la válvula, su lenguaje de salida es Modbus TCP, y se trabaja sobre los protocolos y el diagrama de comunicaciones hacia el RTU con el que cuenten. Y si el lenguaje de salida, el protocolo es Modbus TCP. De acuerdo. Pues me parece que son todas las preguntas que hay por el momento, Héctor. A todos nuestros asistentes, agradecerles que hayan estado con nosotros. Esperamos que les haya sido de utilidad este webinar y que estén atentos a los siguientes webinars que tendremos para que estén actualizados en temas de tecnología y de funcionalidades dentro de la industria de agua. Les recordamos, los datos de contacto los tienen en pantalla. Cualquier duda, información adicional que requieran, por favor, pónganse en contacto con cualquiera de las personas que están ahí. Y les agradecemos de nueva cuenta mucho su asistencia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Héctor, hasta luego. Gracias. Gracias a todos.